Bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctora, la sala es toda suya. Muchas gracias. Buenas noches con todo. Mi nombre es Camila Barca Galvez y el día de hoy vamos a trabajar el tema de supervisión y ética en casos de la modificación de conducta. Ok, voy a compartir pantalla y ustedes me comentan si se puede visualizar. Ok. ¿Pueden observar? Sí, doctora, sí, se logra observar. Ok, muchas gracias. Perdón un segundito que voy a habilitar para poder observar sus mensajes. Listo. Ok. Bueno, vamos a iniciar con la sesión. Recalcarles de todas maneras las normas de convivencia que tenemos dentro de los cursos que vamos a trabajar en este día. El primero es que si tienen dudas, como ya lo mencionaron, pueden escribirlas en el chat. Si se relaciona la lámina, se contesta en ese momento, de lo contrario al finalizar la sesión. También recordar que si por ahí tienen dudas un poco más específicas de casos particulares, al final voy a dejar mi número y mi correo para que puedan hacérmelas personalmente, ya que el objetivo de la sesión en sí es poder trabajar el tema ya mencionado y a la vez hablarlo de manera un poco general, ¿no? Porque a veces cuando empezamos a tocar temas por temas o casos por casos en sí, no, nos quedamos posiblemente toda la noche, ¿no? Entonces, también sé que ustedes tienen otras actividades y no queremos interferir en ello. ¿Ok? En cuanto al micrófono, también pueden alzar la mano. Me gusta que participen mucho. Y vamos, se les va dando la oportunidad de participar. Por último, si es que alguno desea prender la cámara, bienvenido sea también para no sentirme que estoy solita en la sesión. Ok, bueno, el objetivo del día de hoy es promover y en sí también explorar y sensibilizarlos acerca de la importancia de adoptar prácticas terapéuticas que sean éticas y efectivas en el campo de la modificación de la conducta, ¿no? Este curso que estamos llevando el día de hoy es parte de uno de los módulos del diplomado de las técnicas que se trabajan dentro de la teoría cognitiva conductual. Entonces, a lo largo de las semanas hemos ido trabajando distintas cosas, ¿no? O sea, primero conociendo un poquito de los fundamentos teóricos, hemos visto temas como las técnicas que se usan a nivel cognitivo, las técnicas que se trabajan a nivel conductual, eh, cuáles son las herramientas que se pueden utilizar, cómo se evalúa, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hacer como que un pequeño repaso, pero a la vez hablar un poco acerca de la supervisión y la ética. ¿Cómo hacemos o cómo demostramos que las actividades o el proyecto que ustedes van a ejecutar con cada uno de sus pacientes o en un grupo sea efectivo, que demuestra que verazmente se ha logrado lograr los objetivos en sí? ¿Alguno de ustedes ha estado en las demás sesiones anteriores que hubo acerca de este diplomado? No, doctora, ok, no hay problema, no hay problema. Entonces está bien porque vamos a hacer un pequeño repaso. A partir de lo que también ustedes tienen experiencia, han leído, han escuchado, o quizás también muchos de ustedes ya lo han puesto en práctica. Entonces acá es un poquito de aprender de todos, ¿ok? No te preocupes, María, no te preocupes. Giancarlo, que acá estamos para aprender, ¿no? Entonces, vamos a continuar. ¿Algún voluntario que pueda leer el mensaje que estamos visualizando, por favor, que levante la manito para que pueda leerlo? ¿Quién se anima? Ok. Listo, Sarela. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ya. En el camino de guiar el cambio y sanar, la supervisión y la ética son las brújulas que nos mantienen en el rumbo de la responsabilidad y el respeto. Muchas gracias, Sarela. ¿Qué opinan sobre este mensaje? ¿Cuál es su opinión? ¿Concuerdan, no concuerdan? ¿Qué les hace pensar?
¿Cuán importante? Quizás quieren comentar alguna anécdota, algo que han escuchado. Pueden escribirlo en el chat o también pueden levantar la manito. ¿Alguno? ¿Alguno se anima? ¿Qué opinan ustedes? Ahí nos menciona Roberto. Lo que saco del mensaje es que la ética marca los límites de un buen actuar profesional en la psicoterapia. ¿Qué más? ¿Por qué será tan relevante hablar de esto, de la supervisión y la ética? María dice, creo que pensando en el servicio al otro es que debemos cuidar nuestro buen actuar. ¿Alguno más desea compartir su opinión? ¿Cuál es el objetivo en la psicoterapia? ¿Qué buscamos? El cambio. El bienestar de la persona. Una intervención apropiada al paciente y el grupo que lo acompaña. Exacto. Nosotros somos, como lo dice en el mensaje, somos la guía, los que podemos orientar, que vamos a permitirle que también reflexione el mismo. Velar por el desarrollo del ser humano, también porque de alguna u otra manera, como psicólogos, psicoterapeutas, buscamos eso, nos enfocamos en lograr. Pero no solo en que la persona cambie ya, sino que en este proceso del cambio también tenemos que tener ciertos lineamientos, ¿no? Y estar evaluando nosotros mismos. ¿Qué tan efectivo son las actividades, las técnicas, lo que estamos haciendo en realidad en cada una de las sesiones? ¿Es adecuado para el paciente? ¿Le está ayudando? ¿Ha empeorado? ¿Continúa con las mismas intensidades, las frecuencias de sus conductas? Sí, no. Es eso. Dentro de la vida, o sea, en general, cuando se trabaja por proyectos, por ejemplo, siempre hay partes de un proyecto, ¿no? O partes de cualquier cosa a la que vamos a entrar. Por ejemplo, en una investigación, todo tiene sus partes también. Iniciamos primero haciendo un diagnóstico, ¿no? Para conocer qué dificultad, qué limitación, qué problemática tiene la persona. A partir de eso empezamos a ver, hacemos como un informe de qué es lo que tiene. Luego, planificamos qué podemos hacer para cambiar esa conducta, para cambiar o lograr algo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que estamos buscando? Se planifica bien y se empieza a intervenir. En el campo que sea, se empieza a intervenir. Pero no solo es intervenir y cumplir y ya, sino es también verificar, controlar de que realmente se está cumpliendo los objetivos o que quizás se necesita incrementar actividades, o quizás necesitamos quitar, o se ha logrado, ¿no? Visualizar. Es el seguimiento que vamos dando. En el caso de la psicoterapia, de igual manera, no es solo como que vamos a hacer un tratamiento, estamos eligiendo unas técnicas, cualquiera de la teoría cognitiva conductual, y al final ahí queda, ¿no? Y decimos, ok, se cumplió. Pero ¿cómo vamos evaluando que realmente estamos logrando lo que queremos? Por ejemplo, en un caso de fobias, ¿estamos logrando que pierda este temor? ¿Qué técnica hemos usado? La desensibilización. Ok, puede ser que la actividad que ustedes consideren. Pero,
¿Qué han hecho? ¿Cómo se dan cuenta que de verdad la persona ha cambiado? Han bajado sus intensidades, ya no siente el mismo miedo, lo maneja de una mejor manera, no lo sé. Entonces, lo importante es determinar. Y eso es lo que trata la sesión del día de hoy, de que no nos olvidemos acerca del seguimiento, supervisar, y no solo la supervisión de yo como terapeuta superviso lo que está haciendo el paciente, ¿no? O cómo va, sino también que puede ser que también nosotros sea importante solicitar el apoyo de un supervisor y que también muchas veces nos ayuda porque nos da otro panorama, otra perspectiva, nos puede quizás hasta brindar nuevas técnicas, nuevas herramientas, nos sugiere. Entonces, ampliamos. O también por el mismo hecho que no tenemos dudas, recién estamos aprendiendo acerca, estamos empezando con psicoterapia cognitiva conductual y nos puede guiar. Entonces, no dejar de lado. Y aparte, también tener en cuenta la ética, que es muy valiosa. El código de ética del psicólogo. Todos tienen el código de ética a la mano, lo tienen descargado en el celular, en la laptop. Sí, no. Buenas noches, Janet. ¿Lo tienen, no lo tienen? No, dice Liliana, ok. No te preocupes, Liliana. No, dice María, ok, no hay problema. Está en un drive, ok. Es bueno. Es muy bueno tenerlo en la mano porque nos permite también saber qué cosas podemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Porque a veces en los trabajos, cuando estamos trabajando con un equipo de distintas carreras, que no conocen cuáles son en realidad las acciones que podemos tomar, tienden a decirnos, no, tienes que hacer esto por mí, o tienes que hacer esto, y no está permitido. Y si no sabemos, puede ser que nosotros cometamos el error de hacer, ¿no? Y posteriormente nos podemos meter en problemas. Y no problemas que como que se solucionan conversando y ya, hasta nos podemos meter en problemas legales, ¿no? Entonces, por eso es importante tener siempre estos documentos, ¿no? A la mano. Y poco a poco te vas a ir recordando también diciendo, ah, ya, tengo dudas, no estoy seguro si esto está permitido o no. Entonces puedo buscar en mi código y leerlo, analizarlo. Es importante. Dentro de los materiales que se les está dejando en la plataforma, también he colocado el código de ética del psicólogo para que lo tengan en la mano y puedan chequear. Y siempre tenerlo. Si es posible, imprímanlo y ténganlo siempre ahí a la manito, pueden darle una revisada y se van a ir acordando, ¿no? Y no solo te habla de cómo es la labor del psicólogo cuando empieza a trabajar a nivel terapéutico, ¿no? Sino también cómo es cuando se hace investigaciones, la confidencialidad, etcétera, ¿no? Que también es importante conocerlo. Porque a veces, sin darnos cuenta, observamos que otros psicólogos cometen errores y no sabemos que es un error. Y podemos hacerlo nosotros también. Por eso es importante siempre informarnos. ¿Algún otro voluntario que podría leer? ¿Algún voluntario? No puedes levantar la mano, activo, no se puede. Levanta la mano, Liliana, o levanten la mano primero y yo les activo. Porque no están activos. Por eso les pedía que alcen la manito y yo les activo. Acá tenemos una manito ya. Liliana. Buenas noches con todos. Nos dice aquí la diapositiva. Nuestro compromiso no solo radicar en brindar terapia efectiva, sino también en demostrar con evidencia la eficacia de nuestros enfoques. Muchas gracias, Liliana. ¿Cómo podrían demostrar la evidencia de la eficacia
de la terapia que ustedes podrían estar trabajando. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿De qué manera? Pueden escribirlo o alzar la manito. ¿Qué harían? ¿Cómo compruebo que realmente lo que he trabajado ha funcionado y ha habido una modificación de conducta? Que hay una evidencia, ¿no? Porque fácil puedo decir, yo he trabajado este tipo de técnica y funcionó. Pero no solo de manera veloz. ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu base científica? ¿Qué harían ustedes? ¿O qué han escuchado que se puede hacer? Un pre y un post-test, sí. Podemos utilizar un pre y un post-test. Haciendo una retroalimentación al final, volver a evaluar para ver si hay un avance. Ok, Alison. Comparamos, ¿no? Comparamos cómo inició, cómo está terminando. O también puede ser un comparativo, o sea, inicio, uno a la mitad y uno al finalizar. Y el de la mitad es como un seguimiento que le damos. Y al finalizar es para poder cerrar y decir que verdaderamente las actividades realizadas lograron cumplir con los objetivos establecidos. ¿Alguna otra idea? Uy, perdón, Horacio. Ya te activé, Horacio. Sí, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos los colegas que están aquí presentes. Bueno, esta pregunta es muy interesante, ¿no? Mi opinión personal en demostrar con evidencia la eficacia de nuestros enfoques, yo podría decir ver la disminución de los síntomas de nuestros pacientes, la disminución. O sea, hay un niño, un adulto, un joven, tiene con ansiedad, un tipo de ansiedad, a través de los instrumentos, de la observación, la entrevista y las sesiones que vamos dando, podemos ver que disminuyen los síntomas. Ahí podemos evidenciar que nuestros enfoques fueron muy eficaces, por así decirlo. Eso sería. Muchas gracias, Horacio. Sí, cada una de las participaciones que han dado es cierto. Tenemos que buscar la manera de demostrar esta eficacia, ¿no? Si llevamos un registro, por ejemplo, de cómo inició y le vamos preguntando cada sesión, y ahora en esta oportunidad te pasó algo similar, del 1 al 10, ¿cuánto fue la emoción que sentiste, etcétera? Y va a cambiar, vamos viendo hasta los números y varía, es una manera también de demostrar la eficacia, ¿no? Pero no solo quedarnos como que avanzar y no tomarnos ni el tiempo para ver si realmente está funcionando esta técnica, ¿no? Y al final ya que diga, no, igual si tengo miedo a algo, sigo pasando esto y sigo teniendo la misma intensidad. Entonces, ahí estamos demostrando de que quizás la técnica no era la adecuada para el paciente o podríamos aumentar algo más o cambiar de técnica, qué sé yo, pero por eso es necesario siempre hacer el control, el seguimiento, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso en general para ver cómo, miren, desde un inicio, tiene mucho que ver esto de la evidencia y que actualmente a veces dudan
de lo que nosotros como psicólogos podemos brindar a los pacientes o en el área en la que nos encontremos. Qué tan efectivo, qué tan veraz, confiable, científico y comprobado para decir de que verdaderamente lo que hacemos sí genera cambios, sí tiene un objetivo y sí se llega a cumplir estos objetivos. Y muchas veces dudan, ¿no? Entonces nosotros también, nosotros sabemos, porque dentro de la carrera nos han enseñado la parte de las teorías, la parte científica, el mismo hecho para poder presentar nuestro título, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho investigaciones, ¿no? Que se ha buscado. Y muchas de ellas pueden ser a nivel cuantitativo o cualitativo, ¿no? Entonces, pero buscamos esa evidencia, la confiabilidad de lo que hacemos. Y cada una de las acciones que tenemos no es que se nos ha ocurrido recién ahorita, sino que hay evidencia de que ha funcionado. Y tenemos que siempre recordarnos, porque muchas veces dudan de eso y a veces cometemos el error de no tener en cuenta y analizar de que sí, pues, de acuerdo a las acciones que vamos tomando, también podemos demostrar la eficacia. De muchas maneras. ¿Ok? Entonces, recordemos que cuando empezamos una sesión, vienen a nosotros el paciente y el primer contacto es, bueno, donde empieza a contarnos un poco acerca del motivo de consulta, cuáles son sus dificultades, sus problemas, ¿no? Y aprovechamos también esta primera reunión con el paciente para establecer algunas normas de convivencia, acuerdos, políticas, especificar de cómo se hace el trabajo en psicología, ¿no? Dependiendo de ustedes cómo lo trabajan, incluyendo los horarios, las sesiones, qué tipo de actividades se va a realizar. Vamos a necesitar que usted en casa realice algunas actividades, es importante porque muchos piensan de que solo tienen que venir y hacer con nosotros y de ahí se olvidan. Y no es así, no hay un cambio que de la noche a la mañana. Hay que trabajar para lograr esos cambios, esas modificaciones, ¿no? Explicarle qué pasa si llega tarde a una sesión, qué pasa si no avisa que va a cancelar una sesión. También, porque tiene que ver con nosotros, cuán organizados y cuánto nosotros apreciamos nuestro trabajo, porque tenemos que valorar las actividades que hacemos, que nosotros nos preparamos para cada una de las sesiones que tenemos con los pacientes, ¿no? No es que yo digo, ok, hoy día tengo paciente y ya. No, reviso su historia. Ok, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando ansiedad. Ok, estamos haciendo esta sesión y hemos trabajado esto. ¿Qué actividades le he dejado para la casa? Ok, tenemos que trabajar eso, aumentamos esto, y ya. Llevamos una organización. Tenemos que valorar lo que nosotros también trabajamos, porque no es como que se nos ocurre ahorita hacer esta actividad y ya la hacemos. No, todo tiene un porqué, un motivo. Así como nos toca cuando analizamos en las entrevistas, ¿por qué surge la conducta de la persona? ¿Cuál es la consecuencia de esa conducta? Entonces nosotros también a partir de eso creamos un proyecto, un programa de actividades, que lo dividimos en varias sesiones, determinamos cómo se va a trabajar, de qué manera, etcétera. De cómo es también el trato con el paciente, qué habilidades blandas necesito tener, cuáles son las estrategias que voy a utilizar. Y también va a depender de acuerdo a la edad del paciente. No es lo mismo trabajar con un adulto que con un niño, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta todo ello. Y esto es preparación y muchas veces nos olvidamos. O piensan los demás que no es como que es algo muy fácil y no es así. Necesitamos nosotros prepararnos y por eso estudiamos, nos esforzamos, nos capacitamos, lo que están haciendo ahorita ustedes, ingresando para capacitarse, para tener en cuenta que es importante la supervisión, la ética que debo utilizar siempre. Y se deja todo claro. Cabe señalar que todo lo que vamos a explicarle al paciente tiene que ser con un lenguaje fácil de entender y preguntarle, ¿no? ¿Comprendió? ¿Tiene alguna duda? Aclarar las dudas si es que tiene en ese momento. Es lo fundamental porque a veces no conversamos y queda, ¿no? Entonces, no, me olvidé decirle qué pasa si es que faltan, porque a veces faltan o llega tan tarde. Tenemos que hacer el encuadre de cómo vamos a trabajar. Luego, continuamos con la evaluación, como les mencionaba, dentro de una actividad o un proyecto que vamos a realizar, siempre es primero saber cuál es la problemática y no quedarnos únicamente con lo que nos diga el paciente, ¿no? O sea, cuando nos diga, ok, mi problema es este.
No, tenemos que evaluar si realmente ese es el problema, ese es el fondo del problema o hay algo detrás, ¿no? Por eso hacemos la evaluación. ¿Y qué herramientas utilizamos para evaluar? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos? La entrevista, observación. ¿Qué más? Herramientas psicológicas. Pruebas, test. Aplicación de los test, exacto, ¿no? Todo eso suma para hacer un compilado de al final identificar cuál es la problemática, ¿no? Y a qué se debe. Pero no solo me baso en uno de ellos, sino es parte de un todo. Y es importante tomarlo, ¿no? Desde distintos ángulos. Ha habido ocasiones donde solo se ha hecho una prueba también y decían, ah, ya, tiene tal cosa. Pero no debemos dejarnos llevar por una prueba, un test. Es necesario la entrevista. Podemos observar en la entrevista su lenguaje verbal, no verbal. ¿Cómo actúa frente? La observación también es importante. En el caso de menores también se solicita, ¿no?, la entrevista con los papás, porque es importante. Cosas que los niños todavía no pueden comentarnos, los papás nos van a comentar. El motivo de consulta cuando son menores, vienen muchas veces los papás, son los que empiezan a contarte. En esta evaluación vamos a utilizar entonces las distintas herramientas que nosotros consideremos. Cada uno de ustedes va a elegir con lo cual considera que es pertinente, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo de cuál es la problemática, va a considerar, yo voy a aplicar esta prueba, yo en este caso no voy a aplicar pruebas, me voy a basar solo en la entrevista y la observación, ¿no? Entonces, depende ya, poco a poco ustedes, estoy segura que con cada una de las sesiones que tengan con pacientes van a ir practicando, ¿no? Vamos aprendiendo y ya viene, te cuenta, tú dices, ah, ya, es esto. Y muchas veces empezamos a hipotetizar. Hipótesis antes de cuál es la problemática en sí, ¿no? Y cuando hacemos todo nuestro compilado de actividades, vemos y decimos, ah, ya, se comprueba la hipótesis que verdaderamente era esto, posiblemente quizás había algo más también, no sabemos. ¿Qué es lo importante? Entonces, dentro de esta evaluación previa, como dice en el cuadrito, en cuanto a la terapia cognitiva conductual, usamos el análisis funcional de la conducta. ¿Y qué era el análisis funcional de la conducta? ¿Qué es? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo se hace un análisis funcional? Ya, la frecuencia. ¿Qué más hay? Intensidad. Vamos, lluvia de ideas. ¿Cómo era el análisis funcional? Ya Diana nos ha dado dos de las partes que se trabaja dentro del análisis funcional, que tienen que ver con la frecuencia y la intensidad. ¿Qué más? La latencia, que ella, pero ¿qué más? La frecuencia y la intensidad están dentro también del análisis ya topográfico, ¿no? Y el análisis funcional, cuando aprendemos sobre la teoría cognitiva conductual, nos enseñan que tiene tres partes. Empezamos con lo fácil. Antecedente, conducta y consecuente, ¿no? E iniciamos así. Luego de ello ya vamos subdividiendo.
A nivel de conducta puede ser la parte fisiológica, motriz. Y ya no solo vemos antecedente y conducta, perdón, y consecuente también de la persona, sino también del entorno. Porque sabemos que el antecedente muchas veces puede producir una persona, un sonido, algo externo a nosotros. Tener en cuenta. Y esto también nos va a ayudar. Y si lo analizamos, parte del análisis funcional como tal ya es una línea base. ¿Qué es la línea base? Adelantándonos un poquito a lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es la línea base? ¿A qué les suena? ¿Qué cree? Línea base, el diagnóstico situacional, ¿no? Es con la información con la cual nosotros empezamos. Son los datos que recogemos al inicio. Entonces, ¿lo podemos utilizar como parte de un seguimiento o de una evaluación? Sí, porque es como llega, ¿no? Un diagnóstico situacional. Y a partir de las actividades que realicemos, lo esperado es que haya disminución, digamos, de los síntomas, disminución de las problemáticas. Entonces, eso es lo que comparamos. Y nos basamos muchas veces en lo que es la terapia cognitivo-conductual a partir del análisis funcional. Eso es lo que se trabaja. Como tal, la entrevista, que es una de las herramientas más básicas que tenemos y que ayuda muchísimo, con la cual primero recogemos datos generales, nos comenta el motivo, nos comenta un poco acerca de su historia personal, su historia familiar, etc. ¿Qué más? Dentro de sus objetivos es ofrecer al cliente una explicación, ¿no? Va contándonos. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer el análisis funcional, no es que tú le vas a decir, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu antecedente? ¿Y cuál es tu consecuente? ¿No? O sea, eso nosotros lo tenemos, digamos, interiorizado, va en nuestra mente. Y la persona o el paciente viene y te empieza a contar cuál es su problema. Y no te va a contar en orden muchas veces, te puede contar en desorden. Te cuenta algo y al finalizar te cuenta algo que puede ser muy importante. No te va a decir, este es mi antecedente, mi conducta, mi consecuente. ¿No? Si no te va a contar, te va a empezar a contar la conducta y poco a poco tú con las preguntas que vas desarrollando vas identificando cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Entonces tú ya vas haciendo tu organización. Y eso te va a ayudar ¿a qué? A que tú sepas cuál es en sí la problemática que tiene, cuál es el método o la herramienta que va a ser más efectiva para tu paciente. Y a partir de eso también empezar a desarrollar y usar tu línea base, de acuerdo a lo que has encontrado. Como menciona en el cuadro, te permite dentro de la entrevista hacer el análisis funcional, teniendo en cuenta la intensidad, la frecuencia y la duración. Netamente el análisis topográfico, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Y acá tenemos algunas de las preguntas que ustedes podrían utilizarlas al momento de hacer sus entrevistas, ¿no? ¿Qué pasó antes de que sucediera? Esa sería una pregunta de antecedente, ¿no? ¿Qué pensabas antes de realizar? Y de consecuencia, ¿y qué ocurrió después? ¿Cómo se sintió al finalizar? Si te va a contar la conducta en sí, en vez de decir cómo se sintió al final, ustedes ya lo agregan. ¿Cómo se sintió después de bla, 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 bla? Tal. También nos permite identificar cuáles son sus fortalezas, sus recursos, de qué manera él ha tratado de encontrar como que el equilibrio, que no le afecte tanto, porque las personas cuando tenemos dificultades tratamos de afrontarlas de alguna u otra manera. ¿Y cuál es la manera que él ha enfrentado? Y ahí podemos empezar a identificar también sus fortalezas, sus debilidades, etcétera, ¿no? Eso nos permite la entrevista. Asimismo, para tener en cuenta, acá tenemos algunas preguntas que cuando empiezan el paciente, ¿no? Empiezan una sesión,
muchas veces llegan nerviosos, muchas veces llegan con muchas dudas si realmente les vamos a ayudar o no, si va a ser suficiente o no, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué puedo ayudarlo el día de hoy? ¿Qué es lo que ha llevado a que venga el día de hoy, a que se comunique con nosotros? Ustedes van cambiándole de acuerdo a cómo se sientan cómodos, ¿no? Y con la práctica van a tener muchas como que preguntas ya recordando, ¿no? Ah, esta pregunta le voy a hacer a él, dependiendo también de la edad, de cómo voy a llegar a la persona, ¿no? ¿Qué dificultades está teniendo en estas últimas semanas? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿No? Y hay algunos que poco a poco se van soltando y te cuentan, ¿no? Entonces te empiezan a decir, sí, esto está pasando, esto. Entonces, ¿qué significa si es que comunica? Es una oportunidad para profundizar. Es una oportunidad para ir recogiendo la mayor cantidad de información, para conocer a nuestro paciente. Pero ¿qué pasa si sigue reacio, no está seguro? Habla con monosílabos. Tenemos que trabajar, pero explicarle también que ustedes están a la disposición de ayudarlo, ¿no? Y que se tome el tiempo necesario. Estamos acá para apoyarlo. Cuando usted considere pertinente, puede empezar a hablar, qué sé yo. En los niños, por ejemplo, muchas veces se hace esta evaluación también a partir de cómo va jugando, ¿no? Tenemos nuestra caja de juegos, a partir de cómo juega, qué roles va cumpliendo, va sentado, va jugando y podemos empezar a hacerle algunas preguntas y ahí están como que más tranquilos, ya no están tan nerviosos, asustados, ¿de dónde estoy? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Por qué me han traído acá? Y entonces vamos generando la oportunidad de que él nos pueda o ella nos pueda comentar cuáles son sus conflictos, que le está generando algo. Y muchas veces los niños no van y te dicen, tengo este problema, ¿no? Sino que empezamos a hablar de cosas tan generales y poco a poco, sin darse cuenta, ellos empiezan a hablar de cuáles son las dificultades, ¿no? O asocian muchos de sus juegos a sus vivencias diarias, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos emociones, asocian, si se trabaja con niños, rostros, qué emoción estás sintiendo, y ellos lo asocian. ¿Y tú cuándo te has sentido así? Y empiezan a asociar y te empiezan a contar, ah, yo me he sentido así cuando mi mamá me dijo que soy feo, que esto, que lo otro. Entonces, ya vamos recogiendo información. Entonces, eso es lo importante. Acá tengo un ejemplo de entrevista, ¿no? Se describe detalladamente el motivo de consulta, qué está sintiendo en ese momento, qué piensa, qué le parece el problema, considera que es un problema grave, que no, por qué ha venido, cómo así ha venido. Ay, es que a veces te dicen, ¿no? Ay, a mí me han recomendado, a mí yo siento que era importante venir, no, a mí me están obligando. También eso afecta en cómo llega. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió el problema? Ya empezamos a hacer preguntas acerca del análisis funcional para poder subdividirlo en los cuadritos pertinentes. Más adelante vamos a ver ejemplos que están más relacionados a estas preguntas, de que tiene que ver qué pasó, cómo pasó, dónde pasó y cuándo pasó, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Trabajamos dentro de la terapia cognitivo-conductual también dándoles un valor numérico. En una escala del 1 al 5, en una escala del 1 al 10, en una escala del 0 al 100 también se trabaja. ¿Cuánta es la intensidad que sientes en bla, bla, bla? 5 siendo tal y 1 siendo tal. Es importante darle cuáles son los parámetros. Y para que él analice y diga, ah, ya creo que estoy en el medio, tanto. O estoy mucho, o ya estoy totalmente en el 5, o estoy acercándome al 1. Es importante también. ¿Afecta esto en su vida diaria? ¿De qué manera afecta en su vida diaria? ¿En qué situaciones se da? No, solo cuando estoy en mi casa, ok, solo cuando está en su casa. Y ahí te va contando, no, cuando estoy en mi casa y solo cuando empiezo a hablar con mi mamá, ya. O sea, ahí estamos viendo que ahí interactúa también una mamá, otra persona extra, que puede estar generando este estímulo que va a reaccionar la persona ante un suceso, ¿no? ¿Cuándo empezó el problema? ¿Desde cuándo considera que se agravó este problema? ¿Ha buscado ayuda antes? ¿Es su primera vez que viene a consulta? Sí, ¿no?
Puede ser. ¿Y qué ha hecho anteriormente cuando se ha sentido así? Ah, yo hacía esto, ¿no? Entonces, yo iba y hablaba con una amiga, yo iba y como que no le prestaba importancia, yo iba y hacía esto, me recomendaron que haga ejercicios para relajarme, qué sé yo. Entonces, cada uno trata de una manera de afrontar las situaciones. Y es importante tal vez saber de qué manera esta persona la afrontó y cuánto considera que le ha ayudado y cuánto no ha logrado cambiar utilizando la estrategia que haya utilizado, ¿no? Aparte de la entrevista, tenemos la observación, los registros conductuales y los test psicológicos que ustedes mencionaron, ¿no? Para hacer dentro de la observación, como ya les mencioné, es importante la observación de conducta. Cuando es en niños, por ejemplo, mientras va jugando, también estamos observando cómo se comporta, desde que llega al consultorio hasta que se retira. ¿Qué está haciendo? Mueve las manos, cómo es su rostro. También nos fijamos en cómo está vestido, está arreglado. Dentro de los informes se coloca, ¿no? Observación de conducta, que es fundamental porque de alguna u otra manera también nos indica cosas y tenemos que tomarlo en cuenta. Dentro de los registros conductuales, volvemos a usar lo que es el análisis topográfico, la frecuencia, la duración, la intensidad. Vamos a identificar minuciosamente cuáles son ya los antecedentes y consecuentes. Cuáles son dentro de los antecedentes las variables que se pueden identificar, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a permitir? De poder ya tener un poquito más, aparte de la entrevista que ya nos comentó, mayor detalle de que si verdaderamente está ocurriendo esto es por tal motivo o hay algo más que podemos identificar observando. Dentro de los registros también tenemos lo que es la autoobservación o el autorregistro, que lo hace y desarrolla el mismo paciente, ¿no? Y que es muy práctico y que se utiliza mucho en terapia cognitiva conductual. Por ejemplo, este cuadrito que vemos en la pantalla, ¿no? Una situación, ¿cuánto de ansiedad le genera? Del 0 al 10 le vamos a explicar. 0 siendo nada y 10 siendo totalmente. ¿Cuál es ese pensamiento que aparece? ¿Cuál es la acción que realiza a partir de ello? ¿Y cuál es el resultado? Poco a poco este cuadro va cambiando y va aumentando y ya vamos, ¿cómo sería la modificación de conducta? Cambiando el pensamiento. Y al final, ¿cuánto fue la ansiedad que sintió? La idea es de que aprenda que la ansiedad inicial puede estar en 10, pero que la ansiedad final puede ir bajando a 8, 7, 6, 5, 4. Poco a poco, no de la noche a la mañana. Muchas veces los pacientes consideran de que ya en una sesión ya debo haber cambiado y no es así. Por eso también dentro de la primera sesión es importante explicarles cómo es un proceso terapéutico que lleva su tiempo, que nada es de la nada y que se necesita mucho trabajo de parte de la misma persona. Que se haga consciente de su propio comportamiento es lo más importante. Que pueda estar pasándola desapercibido. Entonces, al escribir yo cuál es la situación, qué nivel de ansiedad tengo, cuál es el pensamiento, qué es lo que hago, entonces eso me va a poder determinar. No me había dado cuenta que había una relación y que cada vez que hay una situación similar, reacciono de esta manera y mis niveles de ansiedad aumentan. Entonces, una persona puede ser no consciente de ello y escribiéndolo puede identificar de que había una relación. Estamos ayudando a que primero aprenda a identificar. Para lograr cambios, primero es que la persona identifique que tiene un problema, una dificultad. De lo contrario, pues no va a haber ningún cambio porque se va a considerar que no está fallando en nada. Asimismo, permite, tal como esta observación y autorregistro, poder hacer un comparativo, es decir, volvemos a lo que iniciamos, la línea base. Usarlo como inició y al ir pasando las sesiones también cómo ha ido variando, cómo ha ido modificándose estos niveles de ansiedad. ¿Han bajado más? ¿Se mantienen? ¿Han aumentado? No lo sé. Nos va a permitir también utilizarlo como una línea base. Acá tenemos otro ejemplo que ustedes lo pueden utilizar en sesión, ¿no? Poner la fecha. ¿Para qué la fecha? Para que sus comparativos sean aún más específicos y se recuerde. Ah, mira, el 9 de junio, digamos, estaba de esta manera, pero ahora ya estamos
9 de octubre y ha cambiado totalmente, ¿no? Poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la autoobservación y autorregistro y nos permite que corroborar que verdaderamente estamos logrando los objetivos o que puede ser que necesitamos ajustar un poquito más o cambiar totalmente la técnica que estamos utilizando. Dentro de los test psicológicos, acá también es muy importante saber qué test elegir, dependiendo de la dificultad o problemática que tenga la persona, que nos va a ayudar a determinar algún resultado que sea beneficioso y que nos ayude a aclarar algo que tenemos duda, a corroborar algo que ya estamos notando dentro de la entrevista y de la observación, ¿no? ¿Qué test es el que debería usar para inteligencia? ¿Qué test debería usar para ansiedad? En realidad, lo que ustedes tienen que hacer cuando decidan utilizar una prueba, lo primero es verificar si está adaptado para el contexto en el que ustedes están, ¿no? Si, por ejemplo, son pruebas extranjeras y no están adaptadas al Perú, ¿es adecuado utilizarlas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena utilizarlas? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué consideran? ¿Qué opinan? ¿Utilizamos o no utilizamos? Si no están adaptadas al Perú. En el caso. ¿Son referenciales? No, porque no habrá fiabilidad, ¿no? Imaginemos que la prueba está en inglés y nosotros solo lo traducimos tal cual. ¿Será fiable? ¿Qué opinan? No, no está adaptada, exacto, ¿no? Por ejemplo, es una prueba de España. ¿La usamos? También tiene que ser adaptada. Es muy importante tener cuidado en esto. Por eso, y si vamos a utilizar una prueba, leamos primero esta prueba. ¿Dónde así? ¿Tiene adaptación en el Perú? Ok. ¿Para qué edad es? Hay pruebas que tienen específicamente edades. Es para niños y a veces nosotros seguimos aplicando a algunos adultos o al revés, ¿no? ¿Cuánto de confiabilidad tiene? Si es una prueba psicométrica, te dan los datos del alfa de... Exacto, la ficha técnica. Tenemos que verificar. Si no tiene una buena confiabilidad, ¿cómo vamos a utilizarla? Puede ser que los datos, las respuestas, los resultados van a ser incorrectos, ¿no? ¿Hace cuántos años fue validada? Hay pruebas que tienen versiones y versiones y a veces utilizamos a la del 83 y no buscamos y había una, la 95, digamos. Tener cuidado, verificar. Y actualmente, o sea, en internet tenemos acceso a muchas pruebas y ahora están en formato en Excel también. Ya las tenemos en Excel, o sea, el software para aplicarlo en línea, o sea, en el Excel y te arroja automáticamente los datos, pero hay que verificar qué prueba es. Leamos la ficha técnica, cuántas preguntas tienen, porque hay algunos que hacen adaptaciones, pero adaptaciones que son mucho más cortas y que no han pasado por una confiabilidad esas preguntas que se han reducido. Por eso es importante leer muy bien toda esa parte. Un poquito a veces dice, uy, es muy extenso, pero es importante para verificarlas, ¿no? Y así ustedes también dicen, esta todavía puedo continuar utilizándola, esta ya no necesito utilizarla. Es importante que ustedes verifiquen esto, porque a veces nos confiamos, ¿no? Y así como el mundo está actualizándose, las investigaciones, las pruebas también hay muchos que utilizan y están actualizando, es importante, están construyendo nuevas pruebas, pero hay que ver
cuál es la confiabilidad, el análisis factorial es el adecuado. Nos menciona, podemos leer en el texto que empiezan a hablar que hay preguntas que se deben eliminar porque no suman o no logran ser comprendidas, y nosotros las seguimos aplicando, ¿no? Y tienen dificultad. Entonces es importante verificar la información de las pruebas, ¿no? Y no hay prueba, por ejemplo, muchas veces te dicen, ok, si es inteligencia, ¿cuál debo usar sí o sí? ¿No? En realidad también es importante que ustedes para elegir las pruebas las dominen. Algo básico es que ustedes hayan practicado con esa prueba, ¿no? No que recién con el paciente se van a poner a leer la ficha o cómo darle las indicaciones. Es algo que ustedes ya tienen que revisarlo mucho más antes, ¿no? Practicar si es posible con ellos. Ayuda muchísimo. Y también, por ejemplo, cuando tú vas practicando, puedes ir viendo cuáles serían las principales dificultades e investigas acerca de esas dificultades. Ok, ¿qué pasa si acá no entiende la pregunta? ¿Qué se hace, no? Todo eso es importante. Hay preguntas que son con escala de Likert que no se entiende muy bien. ¿Cómo le explico? Sin darle una respuesta que haga que marque de alguna u otra manera, o sea, de acuerdo a lo que yo estoy pensando. También tenemos que saber especificar, ¿no? Y a partir de eso, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? La línea base. Dentro de las pruebas de inteligencia, por ejemplo, hay algunas que son con cronómetro, ¿no? Utilizo el cronómetro porque te piden en algunas también que si falla 3 consecutivas ya se da por terminada esa prueba. Entonces tengo que recordarme esas cositas. Y eso no lo voy a hacer al momento de recién aplicarle para leer, sino que yo tengo que tener una idea, subrayar esos espacios para recordarme, ya 3 seguidas y ya lo damos por culminado. Estoy observando qué está haciendo. Es importante por eso saber elegir. Es una prueba para tomarlo de manera individual, para tomarla de manera grupal. No necesariamente a veces tenemos trabajo de manera grupal, no vamos a pasar con una individual porque no, nos piden, no tenemos un tiempo limitado. También es importante determinar ello. Y la línea base, como les mencionaba. Es el punto de partida del análisis funcional, ¿no? Como podemos ver en el cuadro. De acuerdo a lo que una persona ha respondido. La línea base el lunes empezaba con una puntuación, acá se hizo de 0 a 6, ¿no? 5. Martes ya está bajando a 4. Miércoles pasó a 3 y se mantuvo hasta el viernes. El sábado nuevamente subió a 4 y el domingo bajó. El rojo, estamos hablando acerca de la ira. ¿Qué pasa con la ira? O sea, su ira se disminuye entre miércoles y viernes. Ya estoy haciendo un análisis. Porque dentro de la entrevista voy a recoger esa información de qué ocurre de diferente los lunes, qué ocurre los días sábados. ¿Por qué hay estos aumentos? Ya voy a identificar. De igual manera con el azul, que era ansiedad. ¿Dónde aparece más? Aparece más los viernes. ¿Por qué los viernes? ¿Qué actividades? ¿Qué ocurre los viernes? Hay que identificar. ¿Qué pasa con la frustración? La frustración aumenta los días martes, se mantiene miércoles y jueves. Luego baja y vuelve a aumentar los domingos. ¿Qué ocurre esos días para que esté aumentando? Vamos haciendo nuestras hipótesis, ¿no? Y así vamos identificando. Y al final y al pasar las sesiones, podemos ver si ha habido variación. Si es efectivo, vamos a ver que posiblemente en ira los días lunes bajaría, ¿no? Eso es lo que esperamos. Que se mantenga más o menos por ahí, que ya no se dé esos picos altos. Pero hay que identificar cuál es la causal de esta ira que aparece. ¿Es un factor externo? ¿Es un factor interno? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la consecuencia cuando siente ira? ¿Qué está ocurriendo con ellos mismos? También es importante identificar. Aparte de usar estos gráficos, podemos utilizar el cuadrito que vimos hace un momento. La situación, el nivel de ansiedad, el pensamiento y la acción, que tiene que ver con el análisis funcional, pero ya no mostrado de manera gráfica, sino en este caso en un cuadro. ¿Quién lo va a llenar?
La persona, les podemos dar de autorregistro para que lo llene el usuario. Y ahí vamos identificando y lo vamos registrando todo lo que nos dice nuestro paciente desde un inicio. Por eso es importante tomar ciertos apuntes, ¿no? Y nosotros al finalizar la sesión igual, ¿no? Ya sabemos al momento de empezar a dar un tratamiento cuál va a ser nuestro plan de trabajo. Al avanzar cada sesión, vamos anotando de lo que se ha trabajado, qué hemos observado, qué dificultades hubo. ¿Apareció algo durante la sesión? ¿Pasó algo durante la semana que desestabilizó? ¿Qué ocurrió? Todo eso tenemos que llevar registro para ir viendo cuánto vamos avanzando, cuánto estamos retrocediendo, estamos estancados, qué podemos hacer. Y eso lo vamos a determinar a partir de un seguimiento, una evaluación constante que vamos haciendo nosotros mismos como terapeutas. De igual manera, como ven abajo, ahí hay otro gráfico que está identificado ya no solo de 0 a 6 como tal, sino que ya lo están subdividiendo de 0.5 en 0.5, ¿no? Y va aumentando. Entonces ya vamos observando diferenciación. Está siendo un poquito más específico que en el lado izquierdo, que solo va de números enteros, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es también trabajar esta parte? Ahora, mencionaron también ustedes el pre y el post-test, ¿no? La evaluación inicial. Para medir cómo llega el paciente y cómo está terminando. Y como les dije, puede haber una evaluación a la mitad. Podemos presentar los resultados de manera descriptiva, narrativa, o también puede ser a nivel de gráficos, que es un poco más visual, más práctico de poder entenderlo, como estamos viendo en los gráficos en la parte derecha de un ejemplo, ¿no? Entonces les pregunto, ¿el pre y el post test es lo mismo que se evalúa al inicio y al final o son distintas pruebas que se utilizan? ¿Qué opinan ustedes? Es el mismo test, ¿no? Siempre se utiliza, eso sí. Dentro de la universidad, también cuando se empieza a hacer trabajos de investigación, algunos ya preparándose para la investigación, la tesis, también utilizamos, ¿o no? O cuando hacemos talleres, por ejemplo, muchas veces utilizamos una pequeña encuesta inicial y una al finalizar, para medir qué tanto han aprendido en una sesión, ¿no? Entonces, utilizamos. Siempre se utiliza en casi todas las actividades como psicólogos y en distintas áreas, usamos el pre y post-test. Estos pre y post-test los podemos... Un perfil de aula. ¿Qué te refieres, Leonel? Porque el pre y el post es para ver si ha habido cambios o no ha habido cambios, ¿no? Y es lo mismo, las mismas preguntas que haces al inicio se tienen que hacer al final para poder observar el comparativo, ¿no? Que es lo más importante en este caso, y de alguna u otra manera ya estamos observando, ¿no? Qué tan efectivo ha sido, hemos logrado los objetivos, no hemos logrado los objetivos, ¿no? Eso es lo que se trabaja en el pre y en post-test, y lo podemos utilizar en distintos ámbitos que hacemos en psicología. Por ejemplo, en psicología organizacional, que se trabaja en empresas. ¿En qué momento podrían aplicar un pre y un post-test? ¿Qué se les ocurre? ¿O en qué momento aplicarían? Por ejemplo, en psicología comunitaria, social. En educativa también. En todo se puede utilizar. ¿Algún ejemplo en alguna área de psicología que no sea netamente con un paciente, o sea, en consulta? ¿Cómo lo trabajarían ustedes? Ejemplos. Sí. Sí, muy bien, el área educativa. Por ejemplo, dentro de
con algunos estudiantes de psicología, buscábamos conseguir aumentar la empleabilidad de alumnos de 10º ciclo de distintas carreras, ¿no? Entonces se hizo un workshop, una serie de talleres, actividades que ayudaban a mejorar sus habilidades blandas, a mejorar, por ejemplo, dominio de la frustración, de cómo manejar una entrevista laboral, etc., ¿no? Y al inicio de empezar el workshop se trabajó un pre. Este, por ejemplo, que es empleabilidad, era netamente en el área educativa, universitaria. Y al finalizar todo el workshop, también se volvió a preguntar. Y entonces comparábamos, ¿no? ¿Qué resultados hubo al inicio? ¿Qué resultados hubo al final? Y ayuda mucho los gráficos, ¿no? O sea, de mi parte me ayuda porque es más fácil visualmente ver y comparar y decir, ah, ok, verdaderamente hubo una mejora, no hubo, se mantuvo los conocimientos, por ejemplo, aumentó, disminuyó, qué sé yo, ayuda muchísimo. Sí, ahora, también tengan en cuenta que cuánto es el tiempo estimado para que haya un pre, si van a hacer una aplicación de una prueba específica, ¿no? También hay que tener cuidado en eso, pero en general sí ayuda muchísimo el pre y el post-test como apoyo de eficacia. Ahora, supervisor de casos, que también es muy importante tener un supervisor de casos. Dentro de la universidad también cuando se va a hacer las prácticas al hospital tenemos supervisor de casos, ¿no? Cuando empezamos a realizar prácticas pre, me acuerdo que yo tenía también mi supervisor que nos ayudaba, ¿no? Y actualmente también es importante tener un supervisor cuando empiezas a hacer terapia, ¿no? Porque te ayuda, a veces te abre el panorama porque tú estás pensando de una manera y te dice, ok, pero ¿qué pasaría si lo amplías? O estás verificando este lado de la persona, esta área, has trabajado, mira, acá tienes un apoyo, un soporte, o acá, mira, este es su eslabón más débil, deberías empezar por acá. Entonces, muchas veces nos da esa oportunidad para orientarnos, para darnos una retroalimentación. ¿Qué podemos mejorar? No estoy teniendo buena llegada con mi paciente, no sé, ya intenté esto. ¿Qué más puedo hacer? Te puede dar luz, te puede ayudar. Y a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Pensamos que podemos o solo conversamos con un colega, pero muchas veces un supervisor es muchísimo mejor porque te va a orientar de una manera como experimentado, que ya sabe, ¿no? No, o sea, buscando que se alinee a la técnica que tú estés utilizando, en este caso la teoría cognitiva conductual también, ¿no? Entonces, me funciona, siento que economía de fichas, no siento que sea efectivo, no me está llevando a resultados, no veo cambios positivos, siento que sigue así, estancado. ¿Qué puedo hacer? Ok, entonces él analiza contigo el caso y dice, mira, ¿ya has pensado hacer esto? ¿Cómo lo manejarías, no? Y te ayuda porque no solo es como que te da la respuesta que te dice, haz esto, sino que te lleva a reflexionar, a que tú mismo descubras. Eso es lo importante del supervisor de casos, no es que te solucione el problema. O también puedes llegar a reflexionar tú mismo y decir, creo que este caso siento que no está dentro de mi rama, de mis conocimientos, que debería ser una derivación. También puede ser. Y quizás tú no eras consciente de esto, pero el supervisor te ayuda a que tú mismo reflexiones, ¿no? No es que te da la respuesta a tu problema, sino que te orienta. Así como nosotros orientamos a nuestro paciente, también nos orientan. Entonces, al tener un supervisor, los objetivos, los más importantes, son 4. Primero, resolver dudas, te va ayudando, ¿no? En este caso, ¿cómo trabajo? No me está llegando bien, no entiendo muy bien. Siento que justo ayer en una reunión conversábamos acerca de casos específicos de niños con TEA, ¿no? Y mencionaban de que llegó al niño, pero le desesperaban mucho los espejos, y en el consultorio de la psicóloga con la que estábamos trabajando ayer, mencionaba de que le desesperaba, ¿no? Entonces ha tenido que sacar los espejos. Ha querido intentar trabajar con música, pero tampoco, porque empieza a entrar en crisis. No puede escuchar ningún sonido, ¿no? Entonces es importante, y ella no lo estaba viendo y ya no sabía qué hacer. Entonces, ayer en una reunión de colegas y todo, y había un supervisor,
le mencionó, ¿no? O sea, primero tenemos que saber cuáles son las características. Entonces te ayuda a que cuáles son las características, dificultades que tiene un niño con TEA. Y ahora, lo más importante, sea la dificultad que sea, también es importante recopilar información de las personas más cercanas a él, en este caso los padres de familia. ¿En qué situaciones les da sus crisis? ¿Cuáles son las crisis más comunes? ¿Por qué le da estas crisis? Hacemos igual un análisis funcional de la conducta. Nos va a permitir identificar mejor, ok, esto es lo que puedo trabajar con él, esto tengo que buscar una estrategia nueva para trabajar con él, esto no puedo incluir dentro de mis estrategias, mis actividades porque le afecta. Entonces, es por eso, te ayuda, ¿no? A veces puede ser que nos frustremos de que no estamos logrando y como que decimos, no estamos, nuestra técnica no funciona, que estamos haciendo mal. Entonces, nos ayuda a salir de ese estancamiento, que es el punto número 2, que también es importante. Asimismo, potenciar las habilidades terapéuticas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Con las habilidades blandas. Dentro de las habilidades blandas que debe tener un terapeuta, ¿cuáles son? ¿Cuáles consideran que son sus habilidades blandas? Que tienen que estar, sí o sí. ¿Cuáles serían? ¿Qué habilidades debería tener el psicólogo o el terapeuta? Empatía, ¿ya? ¿Qué más? Vamos, lluvia de ideas. Comunicación asertiva, escucha activa. La paciencia, la empatía. ¿Qué más? La tolerancia. Tolerancia. Ahora les pregunto a ustedes, la disciplina. De las habilidades que están mencionando, ¿consideran que ustedes las tienen desarrolladas al 100%? Sí, no, más o menos. ¿Cómo van ustedes? No todas. No. Es un proceso, no todas. ¿Y qué están haciendo actualmente para lograr mejorar estas habilidades que todavía están en este proceso? ¿Qué están haciendo específicamente? ¿No? O sea, las están trabajando ya. ¿Cómo las están trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividad están haciendo? Quizás se han inscrito a cursos específicamente para el desarrollo de habilidades. A diario escucho a mis pacientes. ¿Qué más hacen? Terapia grupal para mejorar mis habilidades sociales. Cada uno está identificando, ¿no? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son todavía algunas debilidades que tienen? ¿Cómo mejorar? ¿Qué debo hacer? Ponerlas en práctica. Empezar a llevarlo no solo cuando estamos con pacientes, sino en nuestra vida diaria. Somos empáticos, practicamos la escucha activa. Orientación y consejería a estudiantes, psicoeducación a padres de familia. Siempre hay que tener un maestro de ir a terapia. Desde la Gestal me ayuda mucho. Cada uno, así como nuestros pacientes que van, buscan la manera de mejorar, de sobrellevar. Algunos recién sobrellevan o buscan las maneras de mejorar casi a lo último ya, cuando ya se sienten que están en un hoyo que no pueden salir de él. Entonces,
Nosotros, como parte, al momento de formarnos dentro de psicología, también es importante ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Y también es importante ir a terapia. O sea, nosotros, por ser psicólogos, no significa que no tenemos problemas, que no tenemos cosas que estamos arrastrando. Tenemos que trabajar esas cosas también, porque si no, ¿qué tan buenos psicólogos efectivos estamos siendo en nuestro desarrollo profesional? Es importante ir a terapia. Es importante también tener un supervisor porque te ayuda. Amplías conocimientos, te da una perspectiva a veces un poco más holística, algo que te estás olvidando, algo que no tomaste en cuenta. Por eso muchas veces el trabajo en equipo y la sinergia ayuda muchísimo. Y también el compartir recursos y estrategias, ¿no? Al ser un supervisor, el supervisor tiene experiencia, ¿no? Entonces, conoce, está investigando también las nuevas herramientas, qué estrategias, qué nuevas investigaciones, los teóricos que están manifestando ahora, qué cambios ha habido. Entonces, eso nos ayuda. Eso también es importante. Conocer. Y por ahí nos dicen, mira, has leído, ¿por qué no lees el artículo de tal persona que ha sacado este año, que es muy importante y creo que se relaciona con las dificultades que estás teniendo y él lo maneja de una manera distinta? Ya te está brindando, ¿no? Entonces tú ya puedes investigar y empezar a analizar si eso va a ser beneficioso o no va a ser beneficioso, ¿no? Entonces te permite el supervisor. Es importante. Y la ética. Ética en terapia. Se centra en el respeto a la autonomía del cliente, la confidencialidad y la promoción del bienestar. La ética. En algún momento, quizás ahorita no lo tengan a la mano el código de ética, pero ustedes lo han revisado, les han contado, han escuchado. ¿Qué saben del código de ética? ¿Cuáles son los artículos que hay? ¿Cuál es el artículo que más se acuerda? No suplantar funciones, ok. Vamos, ¿qué más? ¿De qué otros artículos se recuerdan? Dentro de clases de psicología, también por ahí te mencionan uno, ¿no? El profesor dice, no se olviden esto, de acuerdo al curso que estás llevando. Este es importante, esto lo mencionan en el código de ética, sí, te van contando. Y cuando llevas ética en psicología o ética de deontología, entras a mucho más detalle. ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿O qué han chequeado? ¿Qué han estado escuchando, por ejemplo, en las noticias? ¿Qué han revisado? Porque a veces ahí te comentan un poquito y de algún raras veces, pero empiezan a analizar hasta el código de ética del psicólogo. Derivar casos de violación, poner pausas inmediatamente, recuerdo eso, ya, no ventilar los casos trabajados, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? Cuando están... ¿Cuándo ejerzo la profesión? Ni bien termino la universidad, exacto, estar colegiados, habilitados y titulados, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? No sé si por ahí han visto la confidencialidad importante. ¿Y en qué casos se revela información del paciente? ¿Solo en qué casos? Porque también te indica eso la ética. En el código está ahí explicadito. Cuando el paciente está en riesgo de su vida.
¿Qué más? ¿Qué más? No recuerdo qué aplicaron el pseudopsicólogo, ¿no? Por denigrar la carrera de psicología, lesiones que atenten contra su integridad o terceros cuando peligra la vida, en psicología forense. Ujú. Yo he visto también en varios programas de que van psicólogos, no sé si serán psicólogos, pero los presentan como psicólogos, que empiezan a hablar sobre fulanito tiene tal problema, esto se debe a esto, así, libremente. Ni le conocen, no es que han hecho una evaluación, ¿no? Solo porque les han contado algo de su vida, ya empiezan a hacer ya ni interpretaciones, sus diagnósticos, así, 100% seguros de que esto es lo que tiene. Y lo dicen abiertamente en televisión nacional. ¿Qué opinan? ¿Están cumpliendo? ¿Está bien esas acciones? ¿No está bien? ¿Qué opinan ustedes? Claro, varía, es importante tener en cuenta. Claro que no, dice Kelly, ¿no? Por ejemplo, el día lunes, no, al principio todo es un presunto diagnóstico exacto, ¿no? Y mucho menos para estar hablándolo en televisión nacional, hablan de, tiene tal diagnóstico automáticamente de las personas, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado. Por eso es importante leer el código de ética, para no equivocarnos también. ¿Dónde está la empatía, la confidencialidad, el respeto por el otro, la integridad como psicólogos? Oye, un favor, mira, me han pedido para, tengo un proceso legal y necesito una constancia, pues que estoy bien. Pásame, no seas malito. Es que es mi amigo, es mi familia. Hay psicólogos que han caído así y luego los han denunciado a ellos. Tengan cuidado. El lunes me llegó un TikTok, no sé si ustedes vieron, acerca de un perito forense, un psicólogo, que estuvo en un juicio, ¿no? Y que el abogado le empezó a hacer preguntas. ¿Vieron? ¿Alguno vio el caso? ¿O escucharon? Más que todo escuchar porque no. No. Ok, ahí a ver si pueden lo buscan porque es un caso que para conversar, para analizar mucho, ¿no? ¿Qué pasa si soy perito? Y en este caso dio su manifestación acerca del informe, porque el perito hace el informe, ¿no? Psicológico, la pericia. Y el abogado, ahí están pasando o véanlo, a ver, que dura 3 minutos, creo, si no me equivoco, o no sé cuánto tiempo, pero véanlo, a ver, y analizamos y me dicen su punto de vista, que es importante y que tiene que ver con la ética, porque la psicóloga tenía para fundamentar desde el código de ética y también a partir de los conocimientos que nos enseñan dentro de la universidad. Y la pregunta es, ¿cómo hubiesen actuado ustedes? ¿Qué hubiesen hecho ante esa situación? Les doy 3 minutitos para que, ahí está el link, para que puedan chequearlo y me comentan qué opinan, qué les pareció.
¿Qué les pareció? ¿Lo vieron? ¿Qué opinión tienen? Coméntenme. Porque tiene mucho que ver ahí con la ética. ¿Y por qué con la ética? Porque a partir de las preguntas del abogado teníamos para darle respuesta a partir de nuestro código. ¿Qué opinan? ¿Lo vieron? ¿Qué hizo la perita? No conoce, no tiene competencia ética, se metió al ruedo sin teoría. ¿Qué opinas, María? ¿Qué opinan en general de lo que han visto? El abogado le intimidó. Se puso nerviosa quizás. No era su primer caso posiblemente también, quién sabe. Puede ser que haya estado nerviosa, ¿no? Pero qué importante también es conocer acerca de esto, miren, de la ética, de conocer desde qué es la psicología. Podemos demostrar la efectividad
de que se logra hacer modificación, que tiene que ver con mucho del tema que estamos hablando el día de hoy, de cómo podemos comprobar, verificar, evaluar que las actividades que estamos desarrollando se están logrando, o puede ser que no. Pero por eso evaluamos. Y tenemos maneras de evaluar. Sin importar el área de psicología en la que estemos, podemos trabajar ello. Y es importante conocer de qué manera lo voy a hacer. ¿Cómo fundamento? ¿Cómo se fundamenta? Y ahí tiene que ver hasta, por ejemplo, le hizo preguntas de las pruebas psicológicas que utilizó. ¿Cuánto es el nivel de confiabilidad? Y podría hacerle mucho más preguntas quizás. Por eso es importante conocer, escoger. Si vamos a utilizar una prueba, ¿qué prueba es? ¿Para qué sirve? ¿Qué mide? ¿Está adaptada? Conocer la ley. Quizás hasta no revisó muy bien cuáles son sus funciones, que muchas veces hasta dejamos de lado. ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿Las preguntas eran relevantes para el caso? La teoría tiene un sentido, fundamenta, nos ayuda en este caso también a poder dar validez a lo que nosotros estamos realizando dentro de nuestro trabajo. La validez de la entrevista. ¿Por qué se realiza una entrevista? ¿Por qué es importante la observación? ¿Nos basamos solo en una prueba psicológica o usamos un compilado de estrategias para lograr dar un resultado? Todo esto es importante. Si se dan cuenta, se entrelaza mucho de este pequeño extracto de video que casualmente lo encontré el día lunes y dije, tiene mucho que ver con lo que se va a trabajar en esta sesión, que tiene que ver con el conocimiento que tengamos acerca de la supervisión, sin necesidad que otra persona nos diga o valide o no valide lo que estamos realizando. Nosotros como terapeutas tenemos. Y no solo porque tenemos la obligación de demostrar a nuestro paciente o para que el paciente vea que realmente se está logrando, sino también como parte de nuestras habilidades blandas, de nuestros valores, de demostrar, de brindar un buen servicio. Es importante verificar que estamos funcionando, que estamos logrando, de que es adecuado la actividad que estamos realizando o no es adecuada. ¿Suma o no suma? Necesitamos insistir un poco más, necesitamos que nuestros aumentos, digamos, de actividades sea en un plazo un poco más alargado, necesitamos seguir trabajando a partir de algo y luego después de 2 o 3 sesiones recién cambiarlo porque la persona necesita este proceso más lento. ¿Qué más podemos hacer? Es importante determinar. Es importante saber elegir, ¿no? Y nos podemos quedar posiblemente toda la noche analizando sobre este pequeño video qué cosas hubiesen respondido ustedes. ¿Qué hubiesen hecho en ese caso? ¿Cómo se hubiesen sentido ustedes? ¿Qué le hubiesen respondido desde la primera pregunta? Lamentablemente en todas las áreas de psicología suceden esos casos, en los que aún sabiendo que no tenemos la competencia nos metemos a hacer terapias, peritos, diagnósticos, etc. Lo ideal es capacitarnos lo más posible para que no pase lo que ha pasado a la perita. Exacto. El hecho de que ustedes estén ahora recibiendo este curso, que estén inscritos en distintas especializaciones, diplomados, que quieran seguir aprendiendo, es importante. Y es la única manera de que nosotros vamos a demostrar que realmente somos capaces. Que lo que estamos brindando, el servicio que le brindamos, es el adecuado, que es actualizado, nada es estático. Entonces van cambiando. Las teorías han ido cambiando. Las técnicas, las estrategias que se utilizan, las teorías, los modelos han aumentado, ahora hay infinidad. Y te puedes especializar en cualquiera. Identificar cuál es la que más se acomoda también a ti, a tu manera de ser, a tus pensamientos, intereses, etc.
Y también cómo tú lo vas a establecer y cómo vas a encontrar esa verificabilidad, o lo que tú puedas decir que verdaderamente esto es real y esto no es real. Es bastante intimidante el abogado, claro, y tiene que ver también con sus habilidades que el abogado tiene que tener. Seguramente hizo la primera y la segunda pregunta y vio que no pudo contestar, se puso nerviosa y dijo, ah, ya por aquí la agarro. Entonces le bombardeó de preguntas. Y la intimidó, le puso nerviosa y peor no pudo. Y dentro del área en la que te encuentras es importante saber cuáles son las funciones de esa área de psicología. Conocer hasta dónde puede llegar tu nivel de intervención y cuándo ya no puede dar. Por ejemplo, en el caso de forense, tienen una guía donde te explican cómo se tiene que trabajar, hasta dónde llegas, qué es lo que te solicitan, qué es lo que saben, por ejemplo, los abogados de ambas partes. Entonces, ahí había preguntas que, o sea, ni le competen a la psicóloga, o sea, que tendría que reclamar si desea reclamar a otra persona, pero no a la psicóloga. Y tenía para responderle, pero en ese momento quizás se olvidó lo que había en la guía, no le revisó la guía. Entonces, por eso siempre es informarnos. Para todo lo que hagamos necesitamos antes informarnos. Falta de preparación en conocimiento emocional del área, falta de habilidades interpersonales, ¿no? Y este es un proceso en el que por eso es importante. Como psicólogos tenemos que estar preparados porque no sabemos con qué personas vamos a trabajar, cuáles son sus características. Y muchas veces también nos llegan a terapias personas que no creen en lo que hacemos, no creen que les va a ayudar, que no funciona, que yo la verdad ya he ido a varios psicólogos y no me han ayudado a nada, pero bueno, estoy viniendo porque me han hablado bien de ti o me están obligando. Entonces tenemos que demostrar las capacidades que tenemos. ¿Quién lo puede leer? Voluntarios. Voluntario que pueda leer. Mirna. ¿Listo, Mirna? Ok, buenas noches con todos. La supervisión de casos en la modificación de conducta en TCC es un componente esencial para mejorar la práctica clínica y garantizar el cumplimiento de los principios éticos. Al aplicar principios teóricos sólidos y mantener una supervisión efectiva, los terapeutas pueden brindar tratamientos más eficaces y éticos a sus clientes. Muchas gracias. ¿Qué opinan? ¿Cierto? ¿No cierto? Es verdad, ¿no? Tener esos fundamentos teóricos sólidos, saber, conocerlos, leerlos, llevarlos a la práctica diaria también para que no se nos olvide. Va a permitir que siempre estemos también orientados en verificar que lo que estamos haciendo es lo adecuado para nuestro paciente. No hay paciente igual a otro. Puede ser que a uno le haya funcionado y al otro no le funcione esa técnica. Y tengo que estar atento a esto. Hacerle las preguntas. Entrevistas. ¿Cómo vas? Si yo te digo, le doy ejemplos y veo que siguen las mismas magnitudes, hacemos el análisis funcional. ¿No ha cambiado? Modifiquemos. Dudo, pero no sé a quién preguntarle. Busquemos a un supervisor que te oriente. Investiguemos nosotros también por nuestra cuenta. Es importante capacitarnos, por eso informarnos, qué es las nuevas, qué está pasando, cómo se están desarrollando estas sesiones. Hay libros, les he dejado también un libro muy bonito donde te explica así, detalladamente y con ejemplos muy claros, específicos, cómo habla todo del TCC, desde un inicio hasta el final. Detalladito, cómo hacer el análisis funcional, cómo empezar a practicar acerca de la supervisión, cómo trabajar cuando queremos empezar a ver lo que es la frecuencia, la intensidad, qué herramientas tengo en el TCC, que ya lo hemos trabajado y ahí está todo a detalle, con ejemplos muy didácticos y muy prácticos que ayudan. O sea, les recomiendo que lo lean, es muy bonito, muy interesante y que es como que
podría decirlo, una pequeña Biblia dentro de la teoría cognitiva conductual, porque te explica todo a detalle, muy bonito. A Samuel dice que le faltó prepararse y manejar su comunicación, exacto, ¿no? Entonces, ahí vamos identificando bastantes dificultades que hubo en ese proceso. Entonces, la idea es de que, y traje a la ponencia este pequeño video, porque tiene mucho que ver con el tema de hoy día, y también para que reflexionemos acerca de si por ahí algo estamos pasando por alto, no es tarde para empezar a recordarlo, revisarlo. A veces la mente es frágil, ¿no? Entonces, siempre es bueno, nunca es tarde. Y los felicito a cada uno de ustedes por estar en este tipo de ponencias, cursos, diplomados, siempre estar estudiando, siempre estar. Entonces, actualizarse es lo primordial para todos. Estas son algunas de las referencias que he utilizado para desarrollar. Sí, ok. Dentro de la plataforma sí les he dejado el libro completo. Ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llama el libro. Le voy a dejar a la señorita encargada para que les comunique. ¿Sí? Y bueno, si tienen dudas específicas, comentarios, también me pueden escribir a este teléfono o escribirme al correo, no hay ningún problema. Yo estoy encantadísima de ayudarles. Muchísimas gracias por su participación y bueno, espero verlos en algún otro próximo curso. Gracias.